Amado Dios, con temor y temblor venimos delante de ti porque sabemos lo que significa pronunciar tu palabra. Y en el nombre de Jesús en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios nuestro, que tú permitas que tu Hijo con denuedo pueda expresar en libertad todo aquello que tú pusiste en su mente y en su corazón. Que tu gracia lo abrace, lo sostenga, lo sustente y le dé las fuerzas para que hoy tu pueblo reciba tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, muy amados de la Iglesia Filadelfia, sus anexos, sus obras misioneras. Siento una profunda emoción de estar aquí desde que llegué, porque muchos años nos unen en un trabajo conjunto con esta iglesia tan querida. Y hay tantos amigos, tan hermanos, pero más amigos que en otros lugares. Y en ese sentido alabo el nombre de Dios porque este es un gran privilegio de poder estar aquí con ustedes. No soy digno de un privilegio así, pero el Señor es bueno y me da esta gracia. Cuando veo estos productos que están aquí como ofrenda de todo lo que el Señor a través nuestro produce, verdaderamente me acuerdo de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, cuando en nuestra iglesia Sion en Alem hacíamos este tipo de acción de gracias, ofreciendo lo mejor de nuestra producción. Todavía hay iglesias como la de Panambí, por ejemplo, donde estoy colaborando también 2 veces por mes, lo hacen. Y gracias al Señor porque no dejan esta actitud de gratitud, de reconocimiento y de alabanza al Señor. Gracias a cada uno por sus testimonios. Podríamos decir amén en este culto e irnos tranquilos porque hemos recibido la bendición de la experiencia, porque habla más fuerte lo que vivimos que lo que decimos. Y en ese sentido hoy hemos sido muy bendecidos. Y yo quiero agradecerles en forma puntual y particular por haberme acompañado en todo este proceso difícil que viví con mi esposa. Hace 9 meses ella partió al cielo y pasó una enfermedad muy penosa y muchos de ustedes estuvieron intercediendo por ella. También por mi hermano Lito, por mi hermano Carlos, que tuvo un accidente con la bicicleta y se golpeó la cabeza en el pavimento y estuvo 9 meses inconsciente. Y yo tenía la confianza de que el Señor iba a obrar, tanto en mi hermano Lito como en mi esposa Alicia. Sin embargo, Dios obró de una manera sobrenatural como Él quiso y como Él quiere. Y Él es soberano. Por eso, después de 9 meses de estar internado en Buenos Aires, inconsciente, mi hermano Lito se despertó y entró en un proceso de recuperación y aunque no un 100% en cuanto a lo cognitivo, a lo mental, pero está perfectamente lúcido, conociendo a todos, hablando, asistiendo a la iglesia. Y mi esposa, que creía con firmeza que Dios la podía sanar, porque el Señor todo lo puede. Sin embargo, en el último viaje que hicimos a Buenos Aires, en su tratamiento de una enfermedad muy perversa llamada mielodisplasia, problema en su médula,
después de más de 25 transfusiones de sangre. Ella allí tuvo una caída, fractura, y allí en la internación, en un sanatorio, pasó la eternidad. Y mis hermanos queridos, Dios es el que produce en nuestra vida, conforme a su voluntad, todas las cosas que están predestinadas para nosotros. Porque si Él nos llamó, es porque también nos predestinó. Y no solo nos predestinó para la salvación, sino para que la vida en esta tierra sea una vida agradable a sus ojos, conforme a su voluntad, y preparándonos cada día en forma serena para la eternidad. Porque esto debe ser la razón de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos habla de que el amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, que el amor de Dios no hace acepción de personas, que el amor de Dios se extiende a lo largo y a lo ancho de la tierra, debemos sentirnos absolutamente privilegiados en saber que como hijos suyos, herederos y coherederos con Cristo de todas las riquezas y las bendiciones del cielo, sobre todas las cosas, como ya se dijo aquí, tenemos la salvación preciosa que nos dio Jesucristo. Yo quisiera en esta mañana llevarnos a cada uno de nosotros a una actitud de gratitud a Dios por eso. Porque si estamos aquí es por Él y no por nosotros. Y si estamos aquí es porque Él permite en su tremenda misericordia y gracia que vivamos estos días en la plenitud de su presencia. Ya se hizo mención de este texto, no lo combinamos con la hermana que cantó, pero déjenme leerles San Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, San Lucas 17, 11 al 19, que es este relato de los leprosos que habló nuestra hermana. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este momento de la historia de Jesús, Él estaba en el límite entre Samaria y Galilea. Allí salieron al encuentro, dice esta historia, 10 leprosos. Y sabemos que los judíos no trataban bien a los samaritanos y no se llevaban bien con ellos. Y en este grupo había al menos uno de ellos. Y este es un gran ejemplo de la ley de la vida. Una desgracia común había roto las barreras raciales y nacionales, y en ese grupo de leprosos no miraban si eran judíos o eran samaritanos.
sino que participaban de la misma desgracia, de la misma adversidad, de la misma enfermedad, y reconocían su misma necesidad, el de ser sanados. Ustedes saben que cuando se producen grandes inundaciones en una provincia o en un país y ocupan grandes extensiones de tierra el agua, los animales se juntan y se aglutinan en los lugares secos y allí conviven animales que por naturaleza son enemigos entre sí. Pero la necesidad los lleva a convivir y a estar juntos. Mis hermanos queridos, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de estar en la presencia de Dios, de recibir de Dios su cuidado, su protección, su amparo, su fortaleza, debería llevarnos a vivir en una unidad completa, absoluta y total. Sin embargo, esta sociedad es una sociedad dividida, una sociedad que tiene tremendos conflictos, producto del egoísmo, producto de la ambición personal y las grietas famosas de las cuales escuchamos tanto en la televisión en nuestro país, fundamentalmente son verdaderamente inmensas e insalvables. Y vemos en este relato que los leprosos se pararon lejos de donde estaba Jesús. ¿Y por qué se pararon lejos? Allí en Levítico capítulo 13, 45 y 46 dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Número 5.2, ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra. No había una distancia establecida, pero cuando un leproso se acercaba a una persona sana y el viento soplaba, mínimamente tenía que situarse a 50 metros de la persona sana, aquel hombre o mujer leprosa. Tal era la discriminación, tal era la diferenciación, tal era la actitud del ser humano con esta enfermedad. Pero en esta historia no es esto lo que quiero rescatar, porque ninguna otra historia de los evangelios está tan llena de ingratitud del ser humano. Los leprosos habían acudido con un anhelo profundo y desesperado, ser sanados. Y Él los había curado, Jesús. Él había hecho el milagro, porque como bien se dijo acá y sabemos, para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Él es el único que hace maravillas, hizo, hace y hará. Y mis hermanos queridos, 9 de ellos no volvieron a dar gracias. Y esto sucede a menudo, que una vez que hemos obtenido lo que pedimos, lo que clamamos, lo que gemimos, nos olvidamos de dar gracias. Nunca oré tanto como en estos últimos 2 años. Cuando tenía a mi esposa ya en un estado grave y le pasa el accidente a mi hermano, yo discutía con el Señor y decía: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que pasan todas estas adversidades y desgracias?
Porque en el caso de mi hermano no fue solamente su problema, sino el problema de toda una organización empresaria que él dirigía, que tuvo que ser cerrada, con el personal que allí trabajaba indemnizado, porque él no pudo seguir trabajando. Hay cosas que de repente se presentan en nuestra vida que no las podemos entender, y esto nos lleva a clamar, nos lleva a humillarnos delante del Señor, nos lleva a postrarnos delante del Señor y día y noche reclamar su asistencia, porque sabemos que solo lo sobrenatural de Dios puede producir un milagro. Solo Él podía despertar a mi hermano, solo Él podía sanar a mi esposa. Y yo lo sabía. Son 55 años de predicar a Jesucristo y de haber visto todo tipo de prodigios, señales y maravillas, pero hermanos, cuando te toca a vos y te toca tan de cerca, es cuando verdaderamente te planteas, Señor, ¿por qué o para qué me están pasando estas cosas? Y yo no quiero dejar de ser un hombre agradecido en esta reunión, dar testimonio público, porque fue mi hermano sanado y salvado por la mano poderosa de Dios. Y fue el Señor que dispuso también que mi esposa fuera al cielo antes que yo. Y alabo el nombre de Dios por ello. ¿Saben ustedes que cuando se predica a una persona que está en un estado terminal, en un hospital, en un sanatorio o en la casa, y se le habla de Cristo y de la necesidad de prepararse para la eternidad, esa persona que está en estado terminal generalmente acepta a Cristo y dice, yo creo, hace la oración de entrega, pero está comprobado que si esa persona se sana, si esa persona se salva y sale de esa condición, generalmente se vuelve atrás. Generalmente se olvida y pasa a integrar el lote de los 9 leprosos que se olvidaron de aquel que les sanó. Saben, mis hermanos, muchas veces somos muy desagradecidos. Yo alabo al Señor por los testimonios esta mañana. Pero tendríamos que habernos parado todos, empezando por mi propio testimonio que trato de dárselo en este momento. Porque cada uno de nosotros debería tener algo que agradecer y decir, Señor, si no fuera por ti, si no fuera por tu obrar, si no fuera por tu Espíritu Santo, si no fuera por tu gracia, no se hubiera producido esto o aquello. Pero déjenme decirles algunas cosas importantes. En primer lugar, muchas veces los hijos somos desagradecidos con nuestros padres. Hay un momento de nuestra vida cuando nacemos y transcurre nuestra niñez y aún nuestra adolescencia que dependemos absoluta y totalmente de nuestros padres. Desde el día en que empezamos a mamar de la teta de nuestra mamá, desde el momento en que somos arrullados, mimados, desde que recibimos la comida, la ropa, desde que nos acompañan el primer día al jardín de infantes o a la escuela, no lo podríamos haber hecho solos. Si no fuera un papá, una mamá que está allí atento y atenta y dispuesto a darnos lo mejor de sí en cuanto al amor y al servicio y a la bondad. Pero cuando el papá y la mamá se vuelven viejos y a veces difíciles en el trato, cuando pasan por enfermedades o problemas o dificultades, y cuando tenemos que cambiar los pañales de nuestra mamá, de nuestro papá,
allí muchos lo abandonan. Muchos se olvidan de que a ellos también les cambiaron los pañales. Muchos se olvidan de lo que fueron los papás y las mamás en su vida. Y entonces entra esa actitud, que se ocupe otro o que se arreglen. Cuanto más agudo que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido, decía el rey Lear. Un hijo desagradecido es una de las peores cosas que le pueden pasar a una mamá y a un papá. Estos días pasados en la televisión aparecieron dos casos dramáticos. Una pareja a quienes sus hijos abandonaron en un asilo de ancianos con solamente lo opuesto. Los dejaron abandonados allí. Arréglense ustedes. Una mujer sola que fue abandonada por su hija también, que se quedó con todos los bienes de su mamá y la dejó en la calle. Hechos cotidianos. Los asilos de ancianos están llenos de hombres y mujeres abandonados por sus hijos. Lo he visto en mi época de la función pública, recorriendo esta provincia. Tremenda ingratitud. Le preguntaba a veces a los viejitos, si tu hijo y tu hija te viene a visitar. No, nunca viene. Nunca viene. Mis hermanos queridos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Para que tus días se alarguen en la tierra es fundamental que honres a tu papá y a tu mamá. En salud y en enfermedad. En los momentos buenos y en los momentos malos. Hermanos, después de Dios y la maravillosa salvación que Él nos ha dado, está nuestra mamá y nuestro papá, a quienes tenemos que reverenciar y tenemos que proteger y cuidar. Pero también muchas veces somos desagradecidos con nuestros semejantes. Hay pocos de nosotros que en algún momento no le hayamos debido algo a algún semejante. Pocos creyeron en ese momento que llegarían jamás a olvidar. Y son menos todavía los que al final pagaron la deuda de gratitud que tenían. Sucede muchas veces que un amigo, un maestro, un médico, un cirujano hacen por nosotros cosas que es imposible pagar. Pero la tragedia de la vida es que ni siquiera tratamos de hacerlo en cuanto a nuestra actitud de gratitud. Cuando estamos en la necesidad y viene el amigo, o cuando estamos en la sala de operaciones y viene el cirujano, o cuando nos atiende el pediatra o la pediatra o el médico, le decimos no solo gracias, sino decimos y pensamos, voy a hacerle un regalo, no me voy a olvidar jamás de esta actitud, pero nos olvidamos rápidamente. Dice allí en Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Saben, queridos, que nada alegra tanto la vida, la propia y de los demás, como el espíritu de gratitud. Un médico en ciertos casos de neurosis prescribía lo que él llamaba una cura de agradecimiento. A todo paciente abatido, pesimista, depresivo, dominado por sus propias angustias, pero sin ningún síntoma de dolencia, él solía darle el siguiente consejo. Durante 6 semanas le prescribo que le dé las gracias a todo aquel que le haga un favor, por pequeño que sea.
le prescribo que no falta esta regla por mínimo que sea la atención que usted reciba de otra persona. Y para demostrar más profundamente su sinceridad, acompañe sus palabras con una sonrisa. Pero si nadie me hace favores, doctor, contestaba a veces un paciente. Entonces el sabio médico, citando la Biblia, respondía: buscad y hallaréis, buscad y hallaréis. Cuando San Pablo escribía dad gracias en todos, se refería sin duda a dar gracias a Dios, pero no incluimos también a nuestros prójimos. El apóstol Pablo era un agradecido en sus epístolas. Era un agradecido. Leí la historia hace un tiempo de un famoso escritor inglés, Arnold Bennett, que cuenta que su editor, el que le editaba los libros, tenía la fortuna de disponer de los servicios de una secretaria extraordinaria. Un día, cuando se hallaba de visita en la oficina de Bennett, dijo a la empleada: su jefe asegura que es usted muy eficiente. ¿Cuál es su secreto? Y ella le contestó: no es mi secreto, es el suyo, contestó la chica. Luego explicó que cada vez que hacía algo, por pequeño que fuese, él le daba las gracias. Y debido a sus continuas atenciones, ella se esmeraba particularmente en su trabajo y llegó a ser cada vez más eficiente. Saben, hermanos, cuesta tan poco ser amable y agradecido con los demás. Cuesta muy poco asumir esta actitud de agradecimiento. El pastor Oswald Chambers dice: las cosas que suenan humildes ante Dios podrán sonar lo contrario ante los hombres. El decir gracias Dios porque sé que soy salvo y santificado es a la vista de Dios el colmo de la humildad. Significa que te has abandonado a Dios tan completamente que sabes que Él es fiel y verdadero. Nunca te preocupes de si lo que dices suena humilde ante los hombres o no, pero siempre sé humilde ante Dios y deja que Él sea el todo en todo. Tercer lugar, muchas veces somos desagradecidos con Dios. Y mis hermanos queridos, en los momentos de amarga necesidad, oramos desesperadamente, como lo hacía yo por mi esposa y mi hermano. Y seguramente te ha pasado, y los testimonios que escuchamos hoy dan evidencia de eso. Pero créanme que pasado el chubasco, pasado el momento de adversidad, nos olvidamos hasta de dar gracias a Dios antes de comer. Son muy pocas las familias que alrededor de la mesa se toman de la mano y dan gracias a Dios por el pan cotidiano, por el alimento diario. Pero más aún, agradecer porque nos dio a su único hijo, porque lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, no hay precio que lo pueda pagar. ¿Quién quiere morir a los 33 años? Jesús tenía 33 años cuando fue a la cruz. Caminó por las polvorientas y pedregosas calles de Jerusalén hacia el Calvario. Burlado, escupido, coronado con espinas. Y mis hermanos queridos, allí en la cruz, aún sintió el abandono de su Padre Celestial, diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en esa agonía, fíjense, llamó a Juan, su discípulo amado, y llamó a María, su mamá, y le dijo a Juan: he ahí tu madre. Y a María le dijo: he ahí tu hijo. Hasta en ese momento de cruz se acordó de su mamá.
y se acordó de su discípulo amado. ¡Qué amor! ¡Qué tremenda gracia! Ese Jesús, ese es el Jesús que hoy está en el cielo intercediendo por vos y por mí. Ese es el mismo Jesús resucitado de los muertos, que es nuestro abogado y que pide al Padre que tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Por eso dice el Salmo 103, versículos 1 al 5, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. Gloriosa palabra. Pablo dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Efesios 5:20. Y dice también, den gracias siempre a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la gratitud tiene que llevarnos a la acción. Indefectiblemente nos tiene que llevar a la acción. Porque no basta solamente ser agradecidos de palabra, sino la gratitud se tiene que reflejar en acciones, en actos, tanto para los familiares como para los hermanos en Cristo y nuestros semejantes, sean buenos o sean malos. Jesús dijo que debemos amar aún a nuestros enemigos. Por eso fíjense allí en 2 Corintios 9, 6 al 15. Esta palabra, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este pasaje nos da un panorama de cómo debe ser nuestra actitud de servicio, nuestra actitud de ayuda, nuestra actitud generosa, si de veras somos personas agradecidas. Pablo insiste en que nadie perdió nunca por haber sido generoso. Mis hermanos queridos, dar es sembrar, y hay hermanos en esta iglesia que saben perfectamente qué es esto. Dar es sembrar, y el hombre que siembra con una mano que mezquina no puede esperar más que una cosecha escasa, pero el que lo hace con mano generosa en su momento cosechará abundantemente. Y el Nuevo Testamento es sumamente práctico en cuanto a hablarnos de recompensas.
No es lo mismo ser generoso que ser tacaño. No es lo mismo ser un hombre o mujer bondadosa que ser una persona mala. Mis hermanos queridos, la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no de nosotros, pues es un don de Dios. Pero cada creyente tendrá que dar cuenta en el día del juicio de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. Que es el famoso juicio de retribución. Ese día cuando Jesús coloque a los que van al infierno a la izquierda y a los que van al cielo a la derecha, y les diga a los de la derecha: por cuanto tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, tuve enfermo me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Y entonces le dirán estos que van al cielo: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y Él les dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos muy pequeños, a mí me lo hicisteis. No así los de la izquierda. A esto les dirá: cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, enfermo no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos muy pequeños, a mí no me lo hicisteis. ¿Saben, hermanos? No da lo mismo ser generoso que ser tacaño. No da lo mismo dar el diezmo o más que el diezmo, o dar lo que nos sobra. Cuando Jesús vio la ofrenda de la viuda y todos los poderosos que se jactaban de llevar sus muchas ofrendas al frente, y ella puso las 2 blancas, le dijo a sus discípulos: muchachos, esta mujer realmente dio lo que tenía. Esa actitud de generosidad es la que el Señor pide de nosotros. Saben, las recompensas en el Nuevo Testamento no son necesariamente materiales. Aunque también son materiales, debo decirles que fundamentalmente son espirituales y pertenecen al corazón y al espíritu. ¿Qué puede esperar entonces una persona generosa? En primer lugar, será rico en amor. Y este es el punto más importante, porque Pablo le dice a los corintios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero estos 3, debo decirles que el más importante es el amor, y el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y saben, vamos a ser ricos en amor porque el Espíritu Santo nos va a dar mucho más amor del que esperamos. Y nuestros ojos se van a abrir y vamos a ver la necesidad de los niños desamparados. Vamos a ver la necesidad de aquellos que están abandonados, ancianos o personas en nuestra iglesia que están pasando un momento difícil. Segundo lugar, será rico en amigos, porque el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. Una persona que no es cariñosa no puede esperar que se le quiera. No esperemos que los otros nos quieran si nosotros no somos cariñosos. Mis hermanos, salúdense con un abrazo. Díganse te quiero. Una de las cosas que tuve que aprender cuando conocí a mi esposa es que de familia italiana son muy besucones todos. Cuando iba a visitarla, mi suegro me daba un beso, mis cuñados me daban un beso. Las iglesias en Buenos Aires se saludan los hombres con un beso. Aquí, hermanos, si yo le daría un beso a cualquiera de ustedes, me sacarían la cara. Los prejuicios que tenemos en cuanto a demostrar nuestro cariño, en cuanto a decir te quiero. Díganse te quiero, te valoro, mi hermano. ¿Cuántas veces necesitamos esa palabra de aliento? Y si nosotros alentamos a los demás, nos van a alentar a nosotros cuando necesitamos. Tercer lugar, será rico en ayuda, porque siempre llega un día en la vida en que nosotros mismos necesitamos ayuda. No digas yo nunca voy a necesitar.
Nunca digas de esta agua no he de beber, porque te puede venir la malaria, te puede venir la crisis y podés necesitar de tu hermano, de tu amigo. Y si vos fuiste generoso con él, van a ser generosos con vos. Pero vamos a ser ricos hacia Dios. Jesús nos enseñó que lo que hacemos a los demás, lo hacemos para Dios. Cada cosa que hacemos por los demás. Jesús dijo, ni un vaso de agua fría dado en mi nombre va a quedar sin recompensa. Y en ese sentido, mis hermanos, debemos verdaderamente amar a Dios con alegría. ¿Saben cuál era el mandamiento que tenían los israelitas? En Deuteronomio 15, 7 al 11 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tus manos contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, el del perdón de las deudas, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Palabra de Dios. Pablo insiste en que Dios ama al que da alegremente. Dice allí el versículo 10, no serás de mezquino corazón cuando le des. Mis hermanos queridos, allí en el Salmo 112, 3 y 9 dice, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. La persona buena y generosa siempre está dispuesta a dar. El pastor Carlí le cuenta una historia maravillosa cuando él era niño y estaba solo en su casa y golpean la puerta de su casa y él sale y ve a un hombre mendigo que está pidiendo por favor que le ayuden. Y entonces él ingresa y agarra su alcancía donde tenía todos sus ahorros. Y él cuenta sin pensar dos veces, rompí mi alcancía y le di todos mis ahorros al pobre, a ese hombre menesteroso. Y les quiero decir que nunca sentí una felicidad tan gozosa como la de ese momento. Mis hermanos, hay gozo y alegría en dar. El tacaño no es feliz. Nunca podrá ser feliz. Por eso Pablo insiste en que Dios puede darle a la persona tanto las cosas como el espíritu con que hacerlo. Versículo 8 habla de todo lo que Dios nos brinda, su abundancia. Y Pablo le enseña a los corintios, hermanos, allí en Jerusalén los hermanos de la iglesia están pasando hambre y hay escasez. Levanten ofrenda para ellos. Pero les estaba enseñando algo fundamental. Los judíos no creían todavía que los gentiles también eran merecedores de la salvación. Y entonces Pablo le dice, demuéstrenlo con acción lo que yo les estoy diciendo con la palabra. Que Jesucristo también murió por los gentiles. Y las iglesias gentiles juntaron ofrenda para la iglesia de los judíos en Jerusalén. Y allí comenzaron a entender los primeros cristianos convertidos que eran judíos, que el evangelio también era para los gentiles. Porque actuaron generosamente.
dándoles la ayuda y la ofrenda que ellos necesitaron. Mis hermanos queridos, realmente debemos hacer algo por los demás, porque eso alivia nuestra propia necesidad de ser generosos, porque nos restaura nuestra fe en los que nos rodean. La gente nos va a querer más, la gente nos va a valorar más y nos hace agradecer a Dios, porque una dádiva en un momento de necesidad es algo que lleva a la vida de los demás a agradecer a Dios por el amor que nosotros le brindamos. ¿Cuántos estarán orando por vos? Porque saben que vos sos generoso. Orando para que Dios bendiga tu vida y tu familia, porque vos sos un amigo leal que le visita, que está atento a sus necesidades. Mis hermanos, la generosidad hace algo por nosotros mismos, porque nos ayuda definitivamente a que el cristianismo sea un cristianismo práctico y no solo de palabra. Y ganamos el amor y las oraciones de los demás a nuestro favor cuando somos cariñosos, afectuosos, dadivosos y sobre todas las cosas nuestra generosidad se expresa en hechos y en actos. Yo quisiera terminar en esta mañana pensando con ustedes que el regalo más grande que Dios nos dio es su Hijo Jesucristo. No tiene parangón en la historia, ni va a tener jamás, porque por su gracia, por sus llagas, por sus heridas somos nosotros curados. Pero mis hermanos queridos, si en Cristo se expresó la máxima dimensión del amor de Dios, como el aborrecimiento que Dios siente por el pecado también, y que la sangre de su Hijo Jesucristo es la única sangre que puede limpiarnos de todo pecado, debemos entender también que así como Cristo se dio por nosotros y el amor del Señor se expresó a través de Cristo, nosotros debemos expresar ese amor cada día de nuestra vida. Y esto no es retórica, no es teoría, esto es evangelio práctico. Mis hermanos, está muy bien que traigamos las frutas, traigamos las cosas y digamos, Señor, esto es obra de tus manos. Pero también es bueno meter la mano en el bolsillo cuando tu hermano necesita. También es bueno dedicar tu tiempo cuando está internado e ir a visitarlo. También es bueno ir a los asilos de ancianos porque los hijos abandonaron a muchos viejos. Ocúpate de tu papá y de tu mamá que están pasando necesidades tremendas tal vez. Si no lo haces con tu papá y tu mamá, menos lo vas a hacer con Dios. Mi hermano querido, les dejo este mensaje esclarecedor del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Él dice desde el versículo 4 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, aunque era la muerte vergonzosa de la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cierro con esta oración de Michel Coix, de su libro Oraciones para rezar por la calle. Él dice, tú lo has querido, Señor. Heme aquí por los suelos. Ya no me atrevo ni a levantarme ni a mirarte siquiera. Nada, nada, yo no soy nada, ahora lo sé. Tu luz es terrible, Señor, y yo quisiera escaparme de ella. Desde que te recibí has iluminado mi tienda. Cada día tu despiadada claridad la muestra y yo descubro en mí lo que nunca había visto. Veo el bosque de mis pecados detrás del árbol que me lo ocultaba.
Veo las innumerables raíces imposibles de arrancar. Veo que todo en mí es un obstáculo para ti, como la menor partícula de polvo frena el sol y hace nacer la noche. Veo al demonio atacando los costados de mi fortaleza que yo creía inexpugnable, y me veo tambaleante y a punto de caer. Veo mi impotencia. Yo que siempre me lucía ante ti. Y veo que en mí todo está confuso y que ni siquiera uno de mis gestos es puro. Veo la profundidad infinita de cada falta frente al infinito de tu amor y me siento incapaz de llegar a una sola alma con el ruido de mis palabras y el viento de mis gestos. Y veo al Espíritu soplar donde yo no había actuado y al grano germinar donde no había sembrado. Nada, nada, yo no soy nada. Yo no hago nada. Ahora lo sé. ¿Cómo lo aclaras todo, Señor? ¿Cómo lo iluminas? Ya no queda un rincón en sombra en mi alma ni en mi vida. ¡Qué duro eres! Y qué implacable. Por más que me esfuerce en darme la vuelta, tu luz me ilumina por todas partes y me veo a mí mismo desnudo, Señor, y me avergüenzo. Antes yo me proclamaba pecador e indigno. Lo decía, pero no lo sentía. Ante ti rebuscaba unas faltas, pero apenas lograba sacar de mi mochila algunas minúsculas confesiones. Ahora, Señor, es todo mi ser quien se arrodilla. Es el pecado que yo soy quien pide perdón. Señor, gracias por tu luz. Hasta ahora no me había dado cuenta de todo esto. Pero ya basta, Señor, te lo prometo. He comprendido. Yo soy nada, tú eres todo. Hermanos queridos, que esta sea nuestra oración. Yo soy nada, tú eres todo. Y porque tú amas a todos, yo también debo amar. Y porque tú amaste aún a tus enemigos, yo debo amar aún a mis enemigos. Y porque fuiste generoso con todos, yo también debo hacerlo. Heme aquí, Señor. Te entrego mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad, cuerpo, alma y espíritu. Quiero vivir para tu gloria y prepararme serenamente para la eternidad. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Si en esta mañana querés decirle al Señor este genuino espíritu de entrega, hacelo. Yo voy a orar ahora frase por frase. Si alguno quiere repetir conmigo, hágalo en voz alta o en silencio. Pero rinda su vida incondicionalmente a Jesús. Dígale lo siguiente: Señor Jesucristo, aquí estoy tal como soy, Señor. Pecador, necesitado de tu gracia, necesitado de tu perdón. Sin ti nada puedo hacer, Señor. Es el pecado que yo soy quien pide perdón hoy. Que tu sangre preciosa me limpie. Cambie mis actitudes egoístas por actitudes solidarias, de amor, de misericordia, de entrega, de servicio. Confieso que yo soy nada. Querido Jesús, tú eres todo. Y públicamente, Señor, quiero decirlo, tú eres todo en mi vida. Úsame tal como soy.
para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Déjenme pedir la bendición de Dios sobre quienes oraron así. Levanten la mano allí donde está diciendo, yo oré así. Son muchos, pónganse de pie. Yo quiero orar por ustedes. Es una oración de entrega, de decir, aquí estoy, Señor, tal como soy. Usa mi vida, Señor, conforme a tu voluntad. Yo no voy a insistir, pero si el Espíritu Santo te está llamando a una entrega, a una confesión, a una disposición, si querés entregar tu vida a Jesucristo por primera vez, hacelo también, ponete de pie, diciendo, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Ponete de pie también. Jesús dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay alguien más? Pregunto una vez más antes de orar. Póngase de pie, ahora, en este momento. Padre, gracias. Gracias por el amor que nos tienes y la paciencia que nos tienes. Pero gracias a ti, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y tu fidelidad por todas las generaciones. Tú has derramado tu amor en nuestros corazones. Que ese amor tuyo sea un amor práctico cada día en nuestra vida, Señor. Generoso, dadivoso. Y sobre todas las cosas, abre nuestros ojos para ver las necesidades de los demás. Las necesidades de nuestra propia familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, aún de nuestros hijos. Y ver la necesidad de nuestros hermanos en la iglesia. Y también la necesidad de nuestra propia sociedad, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, nuestro mundo. Abre nuestros ojos a tu luz para que seamos verdaderamente instrumentos de tu amor, guiados por tu Espíritu Santo, con poder, con autoridad, con gracia, para que el mundo conozca que no hay otro nombre dado a los hombres que no sea Jesús en quien podemos ser salvos. Confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón en esta hora que Jesucristo tu Hijo es el Señor, para gloria tuya, oh Dios Padre. Bendito seas por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento.